Cómo el cine dejó de ser entretenimiento y empezó a razonar. Antes de que el cine contara historias, este solo quería sorprender. A finales del siglo XIX, lo que fascinaba no era el relato, sino el movimiento en sí. Thomas Alva Edison y William K. L. Dixon crean el kinetograph, una cámara eléctrica que registra imágenes en movimiento sobre película fotosensible de 35 milímetros. Para verlas se utiliza el kinetoscope, un aparato de reproducción individual. Una persona mira por una rendija una secuencia en movimiento. No hay proyección colectiva, no hay narrativa, no hay personajes. El cine simplemente no era arte, era asombro tecnológico. La influencia de este periodo no estaba en las historias, estaba en la idea fundamental. La imagen se puede capturar, la imagen puede capturar el tiempo. En Francia, los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo, un aparato que cumple 3 funciones: cámara, copiadora y proyector. A diferencia del kinetoscope, este permite mostrar imágenes a un público más extendido. Aquí ocurre algo decisivo. El cine deja de ser una experiencia individual y se convierte en una experiencia colectiva. La gente no iba al cine a entender historias, iba a ver a obreros trabajar, a trenes llegar, a personas caminar. Era una novedad, nada más. Pero la influencia de esta etapa es bastante importante porque el cine se convierte en algo social, se convierte en una experiencia compartida. Alguien entiende algo importante. Si la cámara puede registrar la realidad, también puede inventarla. Georges Méliès, ilusionista de profesión, utiliza cámaras fijas de escenografías teatrales, cortes dentro del plano y trucos de sustitución para crear mundos imposibles. Películas como A Trip to the Moon muestran que el cine no solo observa, imagina. Aquí el cine se vuelve espectáculo, fantasía, ilusión. No busca parecer real, busca maravillar. La influencia de Méliès para el futuro es fundamental. El cine aprende que el montaje y la puesta en escena pueden crear significado. Durante décadas el cine fue mudo, acompañado por música en vivo. Pero este año el cine se sincroniza de forma estable con la imagen. Con The Jazz Singer utilizando el sistema Vitaphone, sonido grabado en disco sincronizado con el proyector. El cine gana voz, y con la voz gana psicología. Los personajes ahora se explican, se contradicen, se revelan. El cine empieza a trabajar con el conflicto interno. La influencia de esta etapa es narrativa. El cine ya no empieza a mostrar solamente acciones, empieza a explorar las emociones. El cine clásico alcanza su punto más alto y al mismo tiempo empieza a transformarse desde adentro. Este punto tiene nombre, y es Citizen Kane. Orson Welles utiliza profundidad de campo, encuadres poco convencionales, narración fragmentada y múltiples puntos de vista para contar una historia que ya no solo es lineal emocionalmente. La película sigue siendo comprensible, pero el lenguaje cambia. El cine empieza a ser consciente de su forma. La influencia de Citizen Kane es estructural, demuestra que cómo se cuenta la historia importa tanto como la historia misma. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está roto y el cine decide no ocultarlo. En Italia surge el neorrealismo. Cámaras ligeras, actores no profesionales, locaciones reales. Una película clave en esta época es Bicycle Thieves. Aquí no hay héroes, hay personas comunes enfrentadas a la fragilidad de la vida cotidiana. El cine deja de imponer emociones, observa, acompaña y deja al espectador con la emoción. La influencia del neorrealismo es ética y emocional. El cine empieza a contar historias viendo la realidad sin embellecerla. El cine ya conoce sus reglas y decide romperlas. En Francia, la Nouvelle Vague cuestiona el lenguaje cinematográfico. Cámara en mano, jump cuts visibles, narrativas fragmentadas, personajes moralmente ambiguos. En Breathless, Jean-Luc Godard deja claro que el cine puede mostrar sus costuras. Aquí el cine no busca invisibilidad, busca conciencia. La influencia de la Nouvelle Vague es lingüística, rompe las reglas y libera al cine moderno. Después de la ruptura, el cine necesita estabilizarse, y ese puente se llama El Padrino. Francis Ford Coppola utiliza la narrativa clásica, pero introduce una moral ambigua, personajes complejos y una visión trágica del poder. El cine comercial demuestra que puede ser profundo sin perder alcance. La influencia del Padrino es fundamental, reconcilia lo que es el cine clásico con la sensibilidad moderna. El cine entra completamente en la subjetividad. En Taxi Driver, la cámara deja de observar desde afuera y se instala en la mente del protagonista. El montaje, la música y la fotografía construyen un estado mental. La historia ya no trata de acciones, sino de percepciones. La influencia de Taxi Driver es psicológica, legitima al personaje roto y a la experiencia emocional interna. El cine moderno se mezcla con la cultura pop y el exceso. En Scarface, la ambición, el poder y la violencia se convierten en un mito.
La película influye menos en el lenguaje cinematográfico y más en el imaginario cultural. Scarface muestra cómo el cine moderno se está convirtiendo en un ícono. Hoy, el cine contemporáneo no borra nada de esto, lo integra. Puede ser íntimo o espectacular, industrial o personal, clásico o experimental. Lo importante ya no es el género, es la emoción que éste activa. El cine actual ya no trata de lo que los personajes hacen, sino del por qué lo hacen. Y es aquí, en este preciso punto del cine, en donde empieza mi fascinación. No para decirte qué pensar, sino para poder entender por qué algunas películas se quedan con nosotros muchísimo después de que la película ya terminó. Porque el cine no termina cuando la pantalla se apaga. Bienvenidos a Fuera del Plano.